ponernos en pie para así recibirlo nuestro hermano Saúl Corcuera. Dios le bendiga, jóvenes. Quiero darle gracias al liderazgo por darme esta oportunidad. Y a Joshua también. Joshua, thanks for this privilege. I appreciate that. Gracias, pastor. Vamos a hacer una oración antes de empezar esta enseñanza. Te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque me permites estar en este lugar para poder enseñar de tu palabra, Señor. Seas tú hablando, Señor Jesús, en esta noche, Padre. Que todo lo que salga de mi boca, Padre, sea directamente de ti, Señor Jesús. Que cada joven en este lugar pueda irse con sus corazones y sus mentes llenas de ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, cualquier distracción la echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque tú tomas el lugar en esta noche, Padre. Tú tocas cada corazón, tú enseñas a cada mente, Padre. En el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos, Padre, para que podamos ser edificados cada día más y más de ti, Señor Jesús. Que esto nos motive a seguir buscando más y más de ti, Padre. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Todo aquel que no pudo estar en este lugar, Señor, bendícele en sus casas o a donde quiera que ellos estén, Padre. Llénalos, Señor Jesús, con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús pongo esta palabra en tus manos, Padre. Que seas tú hablando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. El tema que tengo en esta noche es un tema muy largo y muy complejo. Casi me arrepentía de haber escogido el tema. Aquí tengo casi como 10 páginas. Pero no se preocupen, solo voy a usar como 9, ¿ok? No, just kidding, solo como la mitad. El tema, cuando hicimos las votaciones, alguien escogió el tema del libro de Enoch. Pero no puedo hablar solamente de ese libro, sino que decidí hablar del canon bíblico o el canon de la Biblia. Y ese es el tema que tengo en esta noche, amén. Esto nos hace hacer una pregunta a nosotros, que nos hace preguntarnos qué es lo que pertenece en la Biblia o cómo es que la Biblia llegó a ser. Y eso es importante para nosotros porque ¿qué tal si algún día viene un ateo hacia ti y te dice, bueno, este libro es falso, lo escribió, es una fairy tale? Y eso para nosotros es importante entender el canon porque ¿cómo le vamos a contestar a ellos, verdad? Pero nosotros sabemos que este es el libro que nos lleva a la verdad, que es la verdad, lo tomamos como la verdad absoluta, es lo que nutre nuestras vidas, pero muchos de los cristianos no saben cómo la Biblia llegó a ser. Amén. Entonces, quiero empezar definiendo qué significa canon, la palabra canon. Y bueno, yo uso mucho Google, entonces en Google yo nada más busqué canon. Y esto es lo que dice. El canon es una colección o una lista de libros sagrados aceptados como genuinos. Amén. Entonces, dentro de la Biblia sabemos que el canon son los 66 libros que tenemos aquí. Porque los 66 libros que tenemos es lo que pertenece en la Biblia. No pudimos poner el PowerPoint, ¿verdad? No, ok. Entonces, lo que nosotros tenemos, los libros que contiene la Biblia son conocidos como el canon. Pero, por ejemplo, hay otros libros religiosos allá afuera, por ejemplo, la Biblia católica, que contiene lo que es el canon más libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros no considerados como el canon. Entonces, eso nos trae a la pregunta, ¿por qué es que esos libros apócrifos no llegaron a ser parte de nuestra Biblia? O no llegaron a ser parte del canon. ¿Nunca se han preguntado ustedes? Y si algún día viene un católico y les preguntan eso, ¿cómo le vamos a contestar? Y es muy importante saber, como cristianos, qué es lo que consiste en estos 66 libros que están dentro de la Biblia. Entonces, quiero empezar con el principio del canon. ¿Cómo empezó el canon? Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero escrito de la Biblia? Ahora quiero que piensen en esto. Si yo tomo este pedazo de papel y empiezo a escribir,
Joshua. En el año 1991 yo nací. En el año 1997 empecé la escuela. En el año 2000 sucedió el Y2K. Y escribo algo largo, toda mi historia dentro de ese libro. Cuando tú lo lees, tú estás pensando en ese momento. Ahora vuelvo a hacer esa pregunta: ¿qué fue lo primero escrito de la Biblia físicamente? ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Cómo? No. Los 10 mandamientos. Lo primero escrito de la Biblia fue escrito por Dios mismo con su propio dedo. Y eso para mí es algo tan impactante, porque eso es lo que, así es como empieza nuestra Biblia, lo que es el canón, que Dios mismo escribió, los escribió en tablas, y estas tablas fueron puestas del ¿cómo se llama? El arca del pacto. De ahí vemos seguimos leyendo más adelante en Éxodo 17, Dios le indica a Moisés que él empiece a escribir. Entonces lo primero fue escrito por Dios mismo, que fueron los 10 mandamientos. Después empezó a escribir Moisés. Entonces Moisés siguió escribiendo hasta que él terminó de completar los primeros 5 los libros de la Biblia. Y en Éxodo 31:18 podemos ver que Dios escribió los 10 mandamientos, y en Éxodo 32:16, Deuteronomio 4:13 y 10:14 tenemos la evidencia de que Dios escribió las tablas, o Él mismo fue el que escribió las tablas. Entonces en Deuteronomio 31:24 dice la palabra: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que lleven el arca del pacto, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Entonces tenemos los primeros 5 de los libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, y de ahí empieza a agregarse más y más y más. Ahora quiero traer un punto muy importante. ¿Qué era Moisés? ¿Quién me puede decir qué era Moisés? En Deuteronomio 18:18 dice la palabra que Moisés fue un profeta. Y quiero traer un punto muy importante, porque los profetas fueron personas que Dios escogió específicamente para hablar directamente con ellos. Ahora, lo importante de esto es de que Dios les dio a estos profetas una autoridad tan grande, por decir, y no quiero decir suprema, pero tan grande, que nadie más podía hablar con Dios durante ese tiempo, solamente los profetas. Y este fue un privilegio tan grande, poder ser llamado un profeta, poder ser sido escogido como un profeta. Y si leemos el resto de la Biblia, ¿quién escribió la mayoría del Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron? Los que escribieron la mayoría del Antiguo Testamento fueron los profetas. La mayoría de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento fueron escritos, los autores fueron profetas. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Si alguien viene a mí y me dice: yo soy un profeta, ese es otro mensaje, no me quiero meter ahí. Pero eso para mí me da a entender de que si alguien se dice ser profetas, que tiene una autoridad tan grande, que lo que ellos escribieran por parte de Dios algún día, que es ahora, llegaría a ser parte del canón bíblico. ¿Amén? ¿Sí me están entendiendo? Entonces quiero hacer unos puntos, y ese es mi primer punto, o indicaciones de cómo debería de ser un libro escogido, o cómo fue un libro escogido para que sea parte de ese del canón. Entonces el punto número 1 es de que el libro debe de ser autoritario. Amén.
Bueno, pero antes de eso, muchos profetas, hay mucha evidencia dentro de la Biblia donde Dios habló directamente con ellos y les dijo que escribieran en 1 Samuel 10:25, 1 Crónicas 29:29, y aquí tengo un montón de citas, y si tú las quieres te las puedo dar después, a donde dice que Dios habló a los profetas y Dios les decía, escribe esto, escribe lo otro, que llegaron a ser la mayoría de los libros en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, mi punto número 1 es que para que un libro sea parte del canon, tiene que ser autoritario. ¿Qué significa eso? Número 1, ya sea que el autor tenga esa autoridad que dijimos que eran los profetas. O tal vez pueda ser que el autor tenga una relación cerca con un profeta. Pero más importante, el punto que quiero enfatizar es que la palabra en sí es autoritaria, que significa que no hay ningún símbolo de duda dentro de la Biblia. La Biblia es autoritaria para nuestras vidas, y quiero darles un ejemplo. Uno de los libros que están dentro de la apócrifa, que no son parte de nuestra Biblia, que están en la Biblia católica, que es conocido como el libro de Macabeos. Escuchen muy bien lo que dice ese libro. Dice, y colocaron está hablando de cuando unos altares fueron destruidos, y dice, y colocaron las piedras en la colina, en el lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que deberían de hacer con ellas. No sé si escucharon eso bien, pero eso me da una indicación que hay una falta de autoridad dentro de ese libro. Aquí están diciendo que no sabemos qué hacer hasta que llegue un profeta. Pero ninguno de los libros en el Antiguo Testamento habla de esa forma. Y hay otros versículos dentro de ese libro. Escuchen muy bien lo que dice. Dice, desde los días en que dejó de haber profetas. Porque después de los últimos libros que fueron escritos del Antiguo Testamento, que fueron Esdras y Nehemías, Dios dejó de hablar. Dios dejó de hablar, y en una predicación el pastor contestó por qué, y era porque Dios se había enojado con el pueblo. Pero vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero entonces, un libro tiene que ser autoritario, la palabra tiene que ser autoritaria. Aquí hay otro versículo dentro del libro de Macabeos que dice, escuchen muy bien, dice, y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado. ¿Sí me están entendiendo? O sea que mucha de la escritura dentro de estos libros apócrifos no es autoritaria. O sea que hay mucha duda, mucha confusión, y no hay una persona con esa autoridad como lo eran los profetas, que tenían esa autoridad, que podían hablar directamente de Dios, y por eso es que hoy consideramos esto como la palabra de Dios. Amén. Entonces, punto número 1 es que el libro debe de ser ¿qué? Autoritarios. Punto número 2 es de que el libro tiene que ser consistente con el resto de la Biblia. Y quiero que escuchen muy bien lo que estos libros de la apócrifa, o estos libros que los católicos toman como su Biblia, escuchen muy bien lo que enseñan, y ustedes se van a dar cuenta que nuestra Biblia no enseña estas cosas. En un libro conocido como el libro de Judith y Tobit, los libros justifican la falsedad y el engaño. ¿A dónde nuestra Biblia habla que es bueno engañar a alguien o a las personas? En ningún lugar. Y también en el libro de la sabiduría de Salomón, enseña la creación del mundo a partir de la materia preexistente. Pero nosotros sabemos que Dios creó al mundo de la nada. Amén. De luego el libro de Eclesiásticos, que es, no Eclesiastés, Eclesiásticos, que también es un libro de apócrifo, que no es parte de nuestra Biblia, enseña que dar limosna hace expiación por el pecado. ¿A dónde dice en la Biblia que puedes pagar para que tus pecados sean limpios? Ningún lugar en la Biblia enseña eso. Y después, en Primera de Macabeos hay muchos errores históricos y geográficos, y aún en el libro de Baruch, otro libro apócrifo, dice que Dios escucha la oración de los muertos.
pero ningún lugar en nuestra Biblia enseña eso. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la enseñanza del libro tiene que ser consistente con el resto de la Biblia. Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 1? El libro tiene que ser autoritario. Punto número 2. Tiene que ser consistente. Los veo muy callados, me ponen bien nerviosos. El punto número 2 es que el libro tiene que ser ¿qué? Consistente con el resto de la Biblia. Vamos al punto número 3. Es de que la mayoría en el la mayoría del Antiguo Testamento fue citado y fue considerado como escritura por Jesús en el Nuevo Testamento. Y podemos ver que casi es un aproximado de los 295 veces fueron citados las escrituras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Incluso aquí tenía una lista y se los quería enseñar de cuántas veces cada libro del Antiguo Testamento fue citado dentro del Nuevo Testamento. Y ahora hay unos libros que no fueron exactamente citados, pero sino que en el Nuevo Testamento hay muchos versículos donde hace alusiones y verbales paralelas, que significa que it's close enough, que casi dice lo mismo o enseña lo mismo en todos los libros del Antiguo Testamento, excepto un libro que es el libro de Cantares. Entonces, pero la mayoría de los libros son citados por el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto número 1? Autoritario. ¿Cuál es el punto número 2? Consistente con el resto de la Biblia. ¿Cuál es el punto número 3? Amén, que la mayoría del Antiguo Testamento es citado por Jesús, amén, y por los autores del Nuevo Testamento. Punto número 4. La escritura del Antiguo Testamento, y estoy hablando del Antiguo Testamento, amén, para quedar claros primero. Punto número 4 es que la mayoría de las escrituras fueron consideradas escrituras por los judíos. Ahora, dijo algo muy interesante Joshua en su última, cuando él dio la lección, él dijo que el judaísmo, es una versión incompleta de lo que es el cristianismo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque para ellos la Biblia solamente es el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, pero para nosotros la Biblia completa es lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ese punto es bien fácil. Muchos, ¿cómo se dice? Rabbis, muchos maestros de lo que es la religión judía no tienen nada en contra de los libros que ahorita están en el Antiguo Testamento. Hay muchos rabbis famosos que han estudiado profundamente de por qué los libros del Antiguo Testamento deberían estar ahí, y viene siendo casi lo mismo de lo que yo vengo diciendo. Amén. Entonces ese es mi punto número 4, que viene a ser considerados por la gente y por los estudiados judíos. Amén. Y ese es el punto número 4. Ahora, el punto número 5 es el punto más importante que para mí, amén, porque esto es algo muy personal para cada uno de nosotros y muy individual. Y esto es de que cómo consideramos un libro es la percepción y el discernimiento como una escritura que sea inspirada por Dios. Ahora, les quiero dar un ejemplo. Aquí tengo un billete. ¿Quién lo quiere? Aquí tengo un billete ahora, y ahí tenía una foto, pero como no sirvió, mucha gente falsifica estos billetes, ¿ok? Y si yo vengo y te doy uno, de ahí de donde están, ¿quién me puede decir si este es verdadero o es falso? Kelvin, ¿es verdadero o es falso? ¿No sabes? Christian, ¿es verdadero o es falso?
verdadero. ¿Alguien más? ¿Qué? De ahí. Ok. Solo hay una persona hay muchas personas, hay unas cuantas personas que fácilmente pueden ver si este billete es falso. Y esas personas son ¿qué? Los que trabajan en el banco, los police officers, los policías, y mucha gente que ve el dinero o que trabaja con cash día a día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos lo ven tan seguido que cuando ellos ven uno falso, ellos saben que es un billete falso. Y ese billete falso, yo no lo puedo hacer en un billete verdadero. El único lugar a donde que pueden hacer billetes verdaderos es en la Tesorera Nacional de los Estados Unidos. ¿Amén? Y de la misma forma es la Escritura. Que la única forma en que nosotros podemos saber y entender de que es inspirada por Dios es por leerla. Porque entre nosotros más la entendemos, Dios y el Espíritu Santo más nos redarguye y nos da a entender de que esa es palabra inspirada por Dios. Amén. Por eso es que es tan importante leer la Biblia diario a diario. Porque puede venir alguien a ti con otro libro y te puede decir, esta es la verdad. Y si tú no terminas leyendo y tú no sabes, tú no has leído suficientemente esta Biblia, tú no vas a poder distinguir lo falso con lo verdadero. Amén. ¿Sí están conmigo? Entonces, esos son los 5 puntos que tengo, 5 indicaciones de que un libro debería de ser parte del canon. Entonces, ¿cuál es el primero? Un libro tiene que ser autoritario. ¿Cuál es el segundo? Tiene que ser consistente. Número 3. El Antiguo Testamento fue citado bastante en el Nuevo Testamento. Amén. Punto número 4. Fue considerada por los judíos. Amén. Y punto número 5, el más importante. Siento que es. Amén. Thank you, Kayla. Creo que Kayla es la única que me está. Vamos a estar calling ya out si no contesta. ¿Cómo se? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahorita? ¿Unas preguntas? Sí, es de verdad. Para los que no. Sí, es de verdad. Tenía una foto de uno que era falso, pero pues no se pudo hacer. Entonces, ahí concluimos con lo que es el Antiguo Testamento. Amén. De cómo es una escritura considerada ser parte del canon, como una escritura es considerada para ser parte del canon bíblico. Amén. Pero ahora vamos al Antiguo Testamento. Entonces, de los 5 puntos que acabo de decir, solamente en el Antiguo Testamento solo puedo hablar de 3. Amén. Que es el primero, que es que la palabra debe de ser ¿qué? Autoritaria. Número 2, que la enseñanza debe de ser ¿qué? Consistente con el resto de la escritura. Ahora, el número 3 no lo podemos decir, porque el 3 era de que el Antiguo Testamento fue citado en el Nuevo Testamento. Amén. Pero no puedo, we can't say that, no aplica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y el punto número 4 tampoco aplica, porque como fue considerada por los judíos, pero los judíos, la Biblia de ellos no incluye el Antiguo Testamento. Entonces, solo podemos usar la primera, la segunda y la última. Amén. Entonces, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo una palabra debe de ser autoritaria. Ahora, sabemos que la mayoría de los libros dentro del Nuevo Testamento fueron escritos por ¿quiénes? ¿Por quiénes? Están demasiado callados. Por los apóstoles. Amén. La mayoría de las escrituras fueron escritas por los apóstoles. Ahora, ya no eran los profetas los que Dios escogía directamente, sino que ahora vino Jesús a la tierra y era ahora Jesús escogiendo a ciertas personas, dándoles esta autoridad. Y esta autoridad se les fue dada a los ¿quiénes? A los apóstoles. Amén. Él escogió
escogió específicamente a estas personas como apóstoles porque Él les quería dar a ellos esta autoridad casi muy similar a lo que eran los profetas. Que algún día lo que los apóstoles llegaran a escribir, llegaran a ser la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, el punto número 1 es que la palabra debe de ser autoritaria, y la palabra en sí es autoritaria. Y en Juan 14:16 aún dice Jesús, les dice más: el Consolador y el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En Juan 14:26. Y también dice a 2 de Pedro 3:2, para que tengas memoria de las palabras que ante ti han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y bueno, aquí podemos ver cómo Jesús les estaba dando esta autoridad a los apóstoles. Escuchen muy bien, se los voy a volver a leer. Para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, antes los profetas que son ¿qué? El Antiguo Testamento. Y ahora dice del mandamiento del Señor y Salvador dado, y ahora es dado ¿por qué? Por vuestros apóstoles. O sea que Jesús les estaba dando esta autoridad a los apóstoles de poder recordar todo lo que Jesús había dicho, para que lo que ellos escribieran algún día y lo que tenemos ahora llegar a ser las escrituras del Nuevo Testamento. Y aún dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de profetas. Ahora, ¿por qué dice de los apóstoles y de profetas? ¿Por qué? Porque la mayoría del Antiguo Testamento, pues, los autores fueron profetas y el Nuevo Testamento fueron apóstoles, amén. Pero hay un poco de dilema aquí, porque el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Hechos, el libro de Hebreos y el libro de Judas no fueron escritas por los apóstoles. Entonces, ¿qué podemos decir de estos libros? Bueno, muchos escolares, muchos estudiados dicen que la razón es porque Marcos, para empezar, tenía una asociación muy cercana con Pedro, y él también vivió y fue testigo de lo que Jesús vivió, amén. Y eso era una clave muy importante para ser un apóstol, era de que el apóstol tenía que ser testigo, eyewitness, y how to actually see Jesus después de haber muerto y resucitado, después de haber muerto y resucitado, amén. Ese era, bueno, pero ese es otro tema, no me quiero desviar. Y Lucas también tuvo una asociación muy cerca con el apóstol Lucas, amén. Y Judas, pues, es el hermano de Jesús. ¿Cómo no es de decir que lo que él escribiera si era parte de lo que es las escrituras del canón? Pero nos quedan otros libros, y vamos a ver más adelante. Pero aquí hay algo muy interesante que quiero que escuchen muy bien. Ahora, no todos los apóstoles que Dios escogió, no todos los libros de los apóstoles están aquí. Por eso es que tenemos que ver todos los puntos. Y el punto número 2 es de Quique. ¿Cuál es el punto número 2 que les dije? Que tiene que ser consistente con el resto de la escritura, amén. Entonces, hay algo muy interesante, porque hay un rollo conocido como el Evangelio de Tomás. Ahora, ¿por qué no está este rollo dentro de la Biblia? Porque él fue un apóstol y Jesús lo escogió a él, que significa que él tenía una autoridad. Pero por eso es que el punto número 5 es muy importante, porque tenemos que leer la Biblia para poder percibir que es inspirada por Dios. Ahora, quiero que escuchen muy bien y me digan si de alguna forma esto podría ser parte de la Biblia. Y esto es lo que dice el Evangelio de Tomás. Miren, es algo muy absurdo. Escuchen muy bien, dice, esto es lo que dice el Evangelio de Tomás, dice: que María se vaya fuera de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo: yo la guiaré para hacerla en un hombre.
y ella también se haga en un espíritu vivo, resemblando a ustedes los hombres. Por cada mujer que se hace como un hombre, entrará al reino de los cielos. Estaba pensando agarrar más reacción de ustedes. Like, that's ridiculous. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde más en la Biblia enseña eso? En ninguna otra parte de la Biblia enseña algo tan absurdo. Y muchos estudiados aún dicen que este es un libro falsificado. En los tiempos de antes había muchas personas que querían tener un nombre popular y lo que hacían es que usaban el nombre de los apóstoles o de cualquier profeta grande para que llegara a ser popular. Y la verdad es que no se sabe exactamente con 100% si ese evangelio de Tomás verdaderamente fue escrito por Tomás, pero sabemos que esa no es escritura y que esa no es palabra de Dios. Amén. Y aún había una epístola de Barnabas. Y en esta epístola dice que, o clama, dice que en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento, incluyendo los sacrificios de animales, fueron errores y contrarios a la voluntad de Dios. Y pues nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento eso era parte de la voluntad de Dios. Amén. Entonces no es consistente con el resto de la escritura. Y es por eso que estos libros, aunque por decir fueron escritos por apóstoles, no pueden ser parte de la escritura porque no es consistente y no pueden ser consideradas palabras de Dios. Amén. Entonces, punto número 1, punto número 2, ahora el punto número 3 y 4 que dije del Antiguo Testamento no aplican al Nuevo Testamento, pero el último es el libro de Hebreos, y el punto número 5 que había dicho, que es la percepción y el discernimiento de que es escritura de Dios. El libro de Hebreos no se sabe con exactitud quién fue el autor. Muchos estudiados le atribuyen que es muchos hebreos piensan y dicen que podría haber sido Pablo, pero no se sabe exactamente si fue él. Pero lo que sí se sabe es que el autor sí fue Dios. Amén. Últimamente el autor de todos estos libros fue Dios, pero Dios usó a estos hombres. Y me gusta mucho lo que dice este teólogo. Dice: la majestad gloriosa de Cristo brilla cuando tú lees las páginas de la epístola de Hebreos, tan fuerte que ningún creyente que lea verdaderamente puede cuestionar su lugar dentro del canón. Y la verdad es que tiene mucha razón, porque si tú lees el libro de Hebreos es algo tan impactante, tan radiante para nuestras vidas, que es imposible decir que esto no es un libro un libro que no sea parte del canón. Amén. Entonces eso casi concluye la mayoría de mi enseñanza, pero también quiero hablar un poquito del libro de Enoch. Y el libro de Enoch fue muy interesante, porque ¿quiénes saben quién fue Enoch? ¿Quién me puede decir quién fue Enoch? ¿Nadie sabe? Aquí les doy venas. ¿Quién me puede decir quién fue Enoch? ¿Nadie sabe quién fue Enoch? Amén. Fue un siervo de Dios, pero fue también el great grandfather, ¿cómo se dice? El tatarabuelo de Noé. Incluso él está en la Biblia y fue uno de los únicos, uno de los dos que no vio la muerte, que dice la Biblia que Dios se lo llevó. Ahora, hay un libro conocido como el libro de Enoch, ¿ok? Y
Ahora, lo interesante de Enoc es de que el punto número 4 que yo había dicho del Antiguo Testamento es de que la mayoría de los libros dentro del Antiguo Testamento fueron citados en el Nuevo Testamento. Ahora, el libro de Enoc puede o no puede ser que sea citado dentro de Judas 1:14 al versículo 15. Y mucha gente piensa que sí está citando el libro de Enoc y mucha gente pues dice que no. Pero básicamente el libro de Enoc es un libro que constituye de 5 libros y son conocidos esos libros como libros, me cuesta mucho decirlo, pero pseudoepigraphy, no sé cómo se dice en español, pero esa palabra significa esto. Pseudo significa falso y epigraphy significa escrito, o en otras palabras es de que son escrituras falsas, o es decir que el autor fue atribuido falsamente, como lo que mencioné hace muy adelante, que dice que mucha gente quería ganar atención, entonces escribían algo y le ponían el título, el nombre de un gran apóstol, de un gran profeta, y lo ponían allá. Y hay mucho debate si el verdadero autor del libro de Enoc fue Enoc mismo. Entonces ahí va un punto muy importante, que no se sabe con exactitud si este libro fue escrito por Enoc o no. Entonces ahí hay un poquito de duda, ¿verdad? No sabemos con esa exactitud. También en Judas 1:14 al versículo 15, Judas no específicamente cita el libro de Enoc, sino que solo dice Enoc profetizó esto. Amén. No dice el libro de Enoc tal y tal, o no dice la escritura, o no dice la palabra de Dios, dice tal y tal, sino que dice Enoc dijo esto. Amén. Bueno, la voy a leer para que a ver si alguien me la puede leer. Primera de Judas 1:14 al 15. Entonces no se sabe exactamente si el autor fue Enoc. Y número 2, no se sabe si está citando directamente al libro de Enoc o si nada más lo está usando en referencia. ¿Alguien lo tiene por ahí? Judas 1:14 al 15. Solo el principio, ¿qué es lo que dice? De estos también profetizó. Ok, ahí está, eso es lo que quiero que escuchen. Solo dice que de estos Enoc profetizó. Amén. No dice el libro de Enoc, no hace ninguna referencia de que esta es escritura y tal, o que esta es palabra de Dios, o que esta es inspirada de Dios. No dice tal y tal, solo dice Enoc profetizó. Ahora, otra cosa es de que lo que dice en la Biblia, en ese versículo, no es exactamente lo que dice en el libro de Enoc. Ahora, no me dio tiempo de encontrar lo que dice exactamente el libro de Enoc, pero sé que hay unas diferencias. Es muy similar, por eso es que mucha gente piensa que sí que sí se está refiriendo al libro de Enoc, pero hay unas diferencias. Entonces ya vamos viendo más y más cositas que nos hace pensar y nos hace decir, bueno, es verdaderamente escritura, aunque fue citada por Judas. Pero por último me gusta lo que dice este autor, dice este teólogo acerca de las escrituras. Si se está refiriendo a lo que es las escrituras, me gusta lo que dice este teólogo. Dice, pero estas citas son más para el propósito de ilustración más que de prueba. Dice, la cita nunca se presenta como una frase dice Dios, o la escritura dice, o está escrito, y estas frases son las que implican la atribución de autoridad divina de las palabras citadas. Amén. Entonces hay tantas cositas y detalles dentro del libro de Enoc que no podemos decir que puede ser considerada como escrituras. Amén. Pero
quiero concluir con esto. Es muy corta la enseñanza que tengo en esta noche. Hay mucho más, pero la traté de hacer mucho más corta porque hay tanto que hablar de este tema y lo traté de simplificar. Pero al fin, ¿cómo verdaderamente podemos decir o estar seguros de que los libros que están aquí son los libros que deberían estar aquí? Y ese va otra vez a mi punto número 5, amén, que es de que tú y yo tenemos que leer la palabra día a día y consistentemente, para que cuando tú y yo la leamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos guíe hacia toda verdad. Y si tú algún día, que bueno, aunque no mucho lo recomiendo, si tú llegarías a leer otro libro, un libro apócrifo, el libro de Enoch, que no tenga esa confusión y puedas ver la diferencia de que el libro de Enoch no es escritura de Dios, porque aún no la tenemos aquí. Y sobre todo, se me olvidó escribir el versículo, pero creo que está en Mateo, donde dice, cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Entonces, mi confianza está puesta tan grande en Dios, que yo no creo que Dios permitiría que lo que tenemos aquí, que algo falte de lo que tenemos aquí, o que algo no debería de estar de lo que tenemos aquí. Esa es mi confianza en Dios. Yo no creo que Él permitiría eso, porque como dice la palabra, que a todo pasará menos su palabra. Y si hay un libro aquí que debería de estar, eso significa que su palabra ha pasado, pero no es así. La palabra dice que su palabra no pasará. Amén. Y con esto concluyo esta corta enseñanza. Ahora lo voy a dejar abierto para cualquier pregunta. No sé si alguien tiene algunas preguntas. A ver si el pastor me ayuda para contestarlas también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tengan miedo de preguntar. Miren, algo que yo he aprendido, por lo menos en mi vida y en mi trabajo, es preguntar. Porque cuando tú no sabes algo, mucha gente le da pena. Pero si tú estás en un trabajo y te da pena preguntar, te van a correr. Te van a correr porque nunca vas a aprender. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Una preguntita? ¿Fue claro? ¿Cuál fue el punto número 1? Yeah, word must be authoritative. ¿Cuál es el punto número 2? Debe de ser la escritura consistente con el resto de la Biblia. Y para el Antiguo Testamento, ¿cuál es el punto número 3? El Antiguo Testamento, esto es para el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento cita bastante lo que es el Antiguo Testamento. Y el punto, ¿en qué vamos? Punto número 4. El Antiguo Testamento fue considerada por la religión de los judíos. Punto número 5, que es el más importante. Amén. Percepción y discernimiento de que la palabra que nosotros leemos es inspirada por Dios. Por eso vuelvo a decir, muy importante leer la Biblia día a día. Esto es lo que tú tienes que leer más de lo que tú miras Netflix. Tienes que leer esto más de lo que tú te la pasas en Facebook. Tienes que leer esto más de lo que te la pasas en el teléfono, en Twitter, en Instagram. Tienes que leer esto más del tiempo de que tú pasas con tu novia o tu novia, y aún tu esposa y tu esposo. Y tienes que leer esto más aún de lo que tú comes, porque esto es la palabra de Dios, esto es el pan de vida. Amén. ¿Cuántos leen esto diariamente? Bueno, ¿cuántos leen esto al año? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos leen esto mensualmente? ¿Cuántos leen esto diariamente? Es muy importante hacernos estas preguntas, porque esto es lo que nos da la vida. Uno de los pastores teachers, maestros que más o menos sigo, no sigo a muchos,
dice que él lee esta escritura más de lo que él besa a su esposa, más de lo que él come, más de todo. Dice, él sale en muchos viajes y él dice, dejo a mi esposa pero no dejo a mi Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, esto es lo que nos sustenta, lo que nos da vida, y esta es la verdad absoluta, y todo lo que está dentro de este libro debería de ser, es verdadero y palabra de Dios. Amén. A ver, por fin. La pregunta es que si la Biblia está escrita en orden, creo que te refieres cronológicamente, ¿verdad? No creo que está exactamente cronológicamente en orden, porque bueno, mira, vamos a ver los libros de la Biblia. Empieza con Génesis, dentro de la vida de David. Entonces la historia de la vida de David está en el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, pero lo que él escribió viene después. Entonces es importante saber qué tipo de libro es. Por ejemplo, hay unos libros que son históricos, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Jueces, el libro de Samuel, de Crónicas, esos son libros que te cuentan la historia. De ahí hay libros que son considerados como poéticos, ¿verdad? Como el libro de Cantares, pero esos libros no son historia, no te están diciendo una historia, sino que fue escritura por parte de los characters que están dentro de los libros históricos. O sea, ¿sí me explico más o menos? Pastor, no sé si le quiere agregar un poco ahí. Creo que es un poquito difícil también tomar exactamente las fechas en cuales estos libros fueron escritos. Y por ejemplo, o sea, vemos los libros del Evangelio. O sea, si tú ves el libro de Mateo, es toda la historia de Jesús, ¿verdad? Pero tú ves también el libro de Lucas, es lo mismo. Entonces, si los pones en una timeline, si los pones en un tiempo libre, todo sucedió al mismo tiempo. Pero, o sea, dentro de la Biblia está primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No significa que sucedió primero Mateo, después Marcos. O sea, todo sucedió al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me explico más o menos? ¿Sí, pastor? ¿Alguien más? ¿Una preguntita? ¿No? ¿Todo fue muy claro? ¿Demasiado claro? Bueno, si no, entonces hasta aquí ha llegado mi lugar. Y pues le dejo lugar a quien le corresponde, Joshua o al pastor. Amén. Espero que hayan aprendido algo, ¿no? Gloria al Señor. ¿Cuánta mano Cristo? Damos gracias a Dios por esta preciosa enseñanza, amén. Yo creo que todos aprendemos y nunca se deja de aprender en lo que es la palabra del Señor. En cualquier otra materia secular, usted puede decir, ya me gradué, ya terminé. En muchas de ellas, no en todas, porque por ejemplo lo de la medicina siempre surgen diferentes enfermedades, como ahora la pandemia, y hay que seguir estudiando, pero lo que es la palabra del Señor nunca podemos decir que ya lo sabemos todo. Yo aprendí, gracias Saúl, ¿saben? Y estuvo muy explicado. Quizás Saúl estaba un poco acelerado, ¿no? Take a break, Saúl. Pero muy bonita la enseñanza, y sí la pregunta que hizo Kelvin tiene, muchos nos hacemos esa pregunta cuando estamos estudiando la Biblia, porque yo mismo he dicho, bueno Señor, ¿por qué no hiciste toda la escritura cronológicamente en su orden para no batallar tanto? ¿Y por qué un tema no lo desarrollaste en un solo profeta o algo? Pero
Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que hagamos algo. Y uno de los puntos muy importantes, que todos son importantes, pero lo que parece que el punto número 2, que la Biblia tiene que ser consistente con el resto o sea, un profeta o un libro tiene que ser consistente con el resto de la escritura, de la Biblia, porque no puede o no debe de haber contradicción en la Biblia. La Biblia no se contradice, aunque los escépticos o los ateos siempre le van a buscar o a encontrar algo para decirnos, la Biblia no se puede creer en ella porque se contradice. No recuerdo qué evangelio, parece que es Mateo y Marcos, ahora no recuerdo. Uno dice que cuando vayas no lleves bordón ni alforja, y otro dice que lleves. Por ejemplo, Mateo dice que menciona 2 endemoniados y Marcos menciona 1. Y luego la pregunta es, ¿eran 1 o eran 2? ¿Era 1 o eran 2? ¿Cuál es la respuesta, Felipe? Yo se las he enseñado, quizás ustedes no, a los adultos. ¿Era 1 o 2? Marcos dice que era un endemoniado en Marcos capítulo 5. Y Mateo no recuerdo ni la cita, donde dice que eran 2. ¿Cuántos eran? 1. ¿Qué? No sabe. Keila, no sabes. Alberto, tampoco, no estamos ahí, ¿verdad? Ni yo tampoco. Ok, Marcos dice que era 1 y Mateo dice que eran 2. Lo cierto es que eran 2. Eran 2. Ahora, ¿se contradice Mateo y Marcos? No. Simplemente que Marcos se enfocó en el más violento, en el que tenía las legiones, y que una legión se considera de 2,000 a 6,000 soldados. Entonces, por lo menos tenía 2,000 espíritus inmundos ese demonio. Pero la Biblia no se contradice, se complementa. Los evangelios se complementan, no se contradicen. Es un complemento. Lo que uno no dice, el otro lo explica. Por ejemplo, ¿quién es? Lucas y Mateo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Okay? Y Lucas dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Le agrega cada día, pero no hay contradicción. No hay contradicción. O sea que la Biblia es muy extensa. Dios nos ha dejado bastante trabajo. Y cuando leemos Apocalipsis, olvídese, ahí si ponemos 2 autores o 2 teólogos que expliquen Apocalipsis, le aseguro que no van a salir muy de acuerdo. No van a salir muy de acuerdo. Por ejemplo, ahí hay una porción, ahora no recuerdo la cita bíblica, pero en Apocalipsis, donde dice que un ángel fuerte se paró sobre el sol y envuelto en una nube y todo. Algunos teólogos dicen que ese es Jesucristo, y luego otros dicen que no es. Unos creen que es Jesucristo por las características poderosas de este ángel, y otro teólogo dice que no, porque dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces dice que no puede ser Jesucristo porque él está jurando por el que vive, y Dios, cuando le dio la promesa a Abraham, dice que no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. O sea que Dios es lo máximo. Pero solo le traigo esto. Quizás muchos no entienden, y cuando trata de estas enseñanzas, algunos no le hayan la atracción, el gusto, pero al menos a mí me gusta la enseñanza y me gusta aprender, y eso es lo que debemos de estar siempre abiertos, una mente abierta para aprender. Y puede hacer preguntas todavía. Aquí está el maestro todavía, ya tomó agua. ¿No hay preguntas? Entonces hacemos una pregunta. ¿Qué dices? Ok, sí, se ha dicho eso, que se cree que es más antiguo el libro de Job. Sí. Y claro está que la Biblia no está escrita en una forma cronológica, ¿no? Ya lo explicó Saúl, ¿verdad? A veces no está en esa forma que nosotros decimos debería de estar, pero no, Dios quiere que trabajemos algo. Echemos a trabajar la cabeza, que no estemos nomás.
Porque yo creo que no tendría mucho sentido si todo estuviera tan claro, entonces no hiciéramos nada. Y Dios sabiendo que tenemos que hacer algo, hay que estudiar la palabra del Señor. Ahora, en cuestión del plan de salvación, eso está sencillo, está claro, que hasta un niño lo entiende. Reconocer que uno es pecador, de que no puede salvarse a sí mismo, arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo para ser salvo. Eso es sencillo. Y la salvación es por la fe en Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Todo claro? ¿Como el agua? Bueno, ahorita está pasando. Pasa la mano, Señor. Y si lo que decía Saúl, se ha dicho que el libro de Enoch, que existe el libro de Enoch, pues bueno, si no está en la Biblia fue porque a Dios no le plació que fuera parte del canon bíblico. Tenían su forma de cómo aceptar los libros inspirados. De hecho, el libro de Cantares, y hubo muchos problemas que algunos no lo querían aceptar como inspirado por Dios, por la forma, lo que habla. No es unos libros poéticos, me parece que sí. Salmos, Proverbios, Cantares, estos son libros poéticos. No querían aceptarlo, ¿verdad? Porque por la forma, por su contenido, y algunos lo han querido espiritualizar. Dicen que, y hacen una comparación que de Israel y su pueblo, Jehová y su pueblo Israel, ahora de que es Cristo y la iglesia y todo eso. Pero ¿cómo usted puede explicar cuando habla de que debajo de su lengua hay leche y miel? A ver, explíquelo, espiritualícelo. No, eso está hablando del matrimonio, que su ombligo como una copa, que todo eso. Eso tiene que ver con el matrimonio. Eso no se puede espiritualizar por más que uno quiera, y las mujeres menos que los hombres quieren leer ese libro. Tienen que leerlo, las jóvenes, para que sepan lo que les espera. Se asustaron las jóvenes. Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ponernos en pie.